Victoria por la London School of Hygiene and Tropical Medicine y especialista en medicina preventiva y salud pública. Trabaja desde hace unos años en salud pública, entre otras cosas pertenece a la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública, colabora con el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y es docente también, además de investigadora. Ya está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a Euskadi. Os pido disculpas por no tener siquiera ni un saludo en euskera. Me lo aprenderé. Sí podría decirlo en gallego. Y también pediros disculpas por este título de la ponencia, que es un poco pretencioso. Para nada voy a desarrollar esto, primero porque no tengo la capacidad, pero bueno, se me ocurrió este título. Entonces, únicamente voy a hacer unas reflexiones sobre algunos temas que investigué en su día y que un poco yo creo que complementan lo que las colegas anteriores fueron desgranando. Los temas que yo elegí tienen que ver con la salud reproductiva y sexual de las mujeres, que parece que ahí estamos bien surtidas. Sin embargo, yo voy a hacer una crítica desde una mirada de salud pública, de promoción de la salud, y un poco recordando aquello que Fiona Goodell, editora del British Medical Journal, decía en su día, que probablemente el viejo adagio de que prevenir es mejor que curar, hay que ponerlo hoy día en cuestión, cuando en nombre de la prevención se están haciendo sobreintervenciones y medicalización sobre la población sana. Desde esa mirada voy a compartir 3 ejemplos muy prácticos y hacer unas reflexiones que luego nos permitan discutir en el debate. El primer ejemplo será sobre la epidemia de eso que se llamó tratamiento hormonal sustitutivo. Fijaros en las palabras tratamiento sobre mujeres sanas, hormonal y sustitutivo ¿de qué? Esta es una investigación que tenía por objeto, como las que yo hago, porque yo sobre todo trabajo en la acción, es un modelo, es un ejemplo de investigación-acción. El tratamiento hormonal sustitutivo nos lo vendieron así. Este es un ejemplo del marketing. El tratamiento hormonal sustitutivo para las mujeres que habían entrado en la menopausia, al igual que los hombres, llegan a la andropausia de forma tácita e invisible, pero en las mujeres llegamos con todos los no atributos a la menopausia, trataba todo y mejoraba todo. Mejoraba el humor y la libido, recuperaba el trofismo vaginal, tenía un efecto positivo sobre el hueso, tenía efectos positivos cardiovasculares, en fin, era la panacea. Nosotras nos pusimos alerta respecto al tratamiento hormonal sustitutivo cuando de la mano de una mujer, Elizabeth Barrett Connor, se publica en el British Medical Journal en el año 1998, la primera revisión que llama la atención sobre los posibles efectos secundarios de este famoso tratamiento. Entonces hicimos la primera investigación y nos encontramos con esta fotografía respecto al uso de la THS en Asturias y concluimos que en torno a un 17% de las mujeres asturianas en las edades entre 45 y 55 años estaban haciendo uso de esta medicación. Las pruebas científicas se publicaron en el año 2002, 30 años después de que las mujeres estuviéramos utilizando estos tratamientos. Hasta 30 años después no se hicieron los primeros ensayos clínicos. Se publica en el JAMA el WHI y se publica a continuación en el Lancet el MW, el 1 Million Woman. A raíz de ahí y de que estos 2 estudios ponen de manifiesto los efectos secundarios atribuibles al tratamiento hormonal sustitutivo, la Agencia primero Europea del Medicamento y a continuación la Agencia Española del Medicamento, en enero del 2004 sacan una información, por primera vez también una información dirigida a las mujeres, no solo a los profesionales. En esa información
se estiman los riesgos asociados con utilizar esa medicación dependiendo si son solo estrógenos o es una terapia combinada, y donde además de los riesgos relacionados con el cáncer de mama y de útero, también se estiman los riesgos asociados con el infarto, con el ictus y con el tromboembolismo venoso, y se dan unas claras recomendaciones. Se aconseja, dice la EM, utilizar la dosis mínima efectiva durante el tiempo más corto posible. Y dice una cosa muy interesante, que es habiendo informado adecuadamente a las mujeres. Es decir, coloca la decisión por primera vez donde tiene que estar, en las manos de las mujeres, adecuadamente informadas. Cuando conocimos esto, emprendimos una serie de acciones para informar adecuadamente cuando conocimos estas nuevas recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento, para informar adecuadamente a profesionales sanitarios y a las mujeres. Entonces, bueno, se hizo una serie de envíos masivos a todos los profesionales de atención primaria y especializada, es decir, la ginecología y obstetricia, que es la que fomenta continuamente la medicalización sobre los cuerpos de las mujeres. Se hizo una difusión a las mujeres a través de un programa muy mayoritario y muy interesante de promoción de la salud del Instituto Asturiano de la Mujer, que se llamaba y se llama Tiempo Propio, y también a través de los medios de comunicación. Lo que ocurrió fue esto. O sea, si os fijáis, la tendencia al uso de la THS hasta el 2001 era aumentar. Sin embargo, en 2002, cuando se publican los resultados, y en 2003, hay un pequeño descenso de la prescripción de THS, pero el mayor descenso se produce cuando la información llega de forma desde la institución a los profesionales sanitarios y a las mujeres. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, es importantísimo que también las personas destinatarias reciban esa información, una información científica, rigurosa y mesurada. Los costes de la epidemia de la THS fueron investigados o estimados por Joan Ramon Laporte del Instituto Catalán de Farmacología en 16.000 cánceres de mama adicionales al año en todo el Estado, 6.000 casos de ictus y 8.000 de tromboembolismo pulmonar. A partir de ahí, no solo en Asturias, sino en todo el mundo, se produce un descenso en el uso de la THS y se producen un montón de publicaciones demostrando cómo el descenso de la THS está asociado y se repiten en las distintas investigaciones con el descenso de la incidencia del cáncer de mama. Sin embargo, solo voy a comentar este estudio hecho en Noruega por una razón, porque en este descenso del cáncer de mama hay dos factores que pujan en sentido contrario. Por una parte, veis en la gráfica de abajo y a la izquierda esa curva de cómo a partir del año 2000, la línea azul, se produce el descenso del uso de la THS. Y en la gráfica de la derecha veis, sin embargo, cómo a partir de 1995, a ver si lo puedo señalar con el puntero, no porque no sé hacerlo, así. Veis cómo a partir de 1995 se produce un ascenso en picado del uso de la mamografía. Como sabéis, los cribados de mamografía añaden un 50% de casos en la incidencia de cáncer de mama. Es decir, se estima que esos programas añaden un 50% de sobrediagnósticos de cáncer de mama. Casos que de no haber esos programas nunca llegarían a diagnosticarse y naturalmente nunca pasarían totalmente desapercibidos para la mujer y para el sistema sanitario. Entonces son dos factores que se contraponen. Por una parte está el descenso de la THS, lo que favorece el descenso del cáncer de mama, atribuible a esa medicación, pero por otra parte está el aumento
de los cribados del cáncer de mama, de las coberturas de esos cribados, lo que añade casos sobrediagnosticados a esa incidencia. Lo dejo ahí porque, bueno, me parece que si investigáis esto es importante que tengáis en cuenta estos dos factores. Algunas reflexiones ante esta epidemia y lamentos de la ciencia. El primer lamento fue de Sackett, el padre de la medicina basada en la evidencia, que puso título a su artículo en el año 2002 en el Canadian Medical Journal, que decía la arrogancia de la medicina preventiva, y que os recomiendo que lo leáis. Y por otra parte, pues la insistencia de la pseudociencia. Y ahí está Santiago Palacios, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que fijaros qué atrevido, en mayo de ese mismo año que publica la Agencia Española del Medicamento esas recomendaciones, dice: el 20% de 7,5 millones de mujeres españolas con menopausia podría requerir THS, por ejemplo, o medio millar de expertos, y eso sí, los expertos se reúnen por millares y además financiados. Debaten desde hoy en Madrid sobre patologías, fijaros, sobre patologías asociadas a la menopausia como la fibromialgia. Ginecólogos piden que se cree la especialidad de gerontología ginecológica para tratar los estados de la posmenopausia. Probablemente en nuestro ámbito también debería de haber un juzgado de guardia. Mientras tanto, Melissa Sweet, en ese momento editora del British Medical Journal, denuncia que la Sociedad Internacional de Menopausia se reúne en Madrid para disminuir esos miedos de las mujeres para seguir usando ese tratamiento y reforzar los beneficios que tiene. Y efectivamente, en octubre del 2008 se declara el Mes Internacional de la Menopausia. En junio de 2008, esto parece una historia, ¿verdad? Pues en junio de 2008, la SEGO, que no tiene falta de presentación, pero que ella misma se presenta en su página web, acompañada de los socios Gold, de oro, y de los socios colaboradores, que es toda la industria farmacéutica, en junio de 2008 saca un comunicado sobre la terapia hormonal sustitutiva para animar a las mujeres a que sigan utilizándola. Y el Ministerio, el 3 de octubre del 2008, saca una nueva nota informativa que reafirma lo que había sacado en enero del 2004 respecto a los riesgos del uso de esta medicación. Solamente compartir esto, parece que nosotros vamos un poco atrasados y solamente en el año 2011 el estudio EPIC, Dieta y Cáncer, saca el tema del uso de la terapia hormonal sustitutiva y el riesgo de cáncer de mama y encuentra los mismos resultados que allá en 2002 otros estudios habían puesto de manifiesto. Y solo compartir esto, porque me apetecía que lo conozcáis y que lo busquéis y lo utilicéis. Fijaros, España, la primera línea de los resultados es NEVA, mujeres que nunca han utilizado la THS. España es de esos países que forman parte del EPIC, la población de mujeres donde en mayor proporción nunca han utilizado el tratamiento hormonal sustitutivo. Ya lo veis, ¿eh? O sea, hay países, así España un 81% no, es decir, un 20% sí, ahora o en alguna ocasión, pero es de los países donde menos tratamiento hormonal sustitutivo y menos expuestas estuvieron las mujeres a esta epidemia. Y ahora algunas preguntas para compartir. ¿Está la epidemia de la THS suficientemente estudiada, documentada o es una epidemia silenciada? ¿Estamos las mujeres más expuestas a la medicalización por el hecho de ser mujer, por los roles que se nos atribuyen de siempre estar bellas y disponibles? ¿Estamos más expuestas? ¿Y el sistema lo utiliza? Las amenazas específicas que tenemos ahí esperándonos,
Ahora ya no es la osteoporosis, ya es la preosteoporosis. Ahora es la fibromialgia, es la cirugía estética, es el Librel para quitarnos la regla cuando tenemos 13 años y la Intrisa para que estemos disponibles y con nuestra propia pastilla, nuestra propia Viagra, para estar siempre disponibles. Es la disfunción sexual femenina, esa enfermedad inventada para medicalizar a las mujeres. Pasamos del derecho a la salud al comercio con la salud. ¿Cómo promover la participación consciente de la población en la protección de su salud? Porque parece evidente que estamos con necesidad de proteger nuestra salud. ¿Cómo empoderar a las mujeres para facilitar una relación más autónoma, menos paternalista con el sistema sanitario? ¿Y cómo formar adecuadamente a los y las profesionales, como se habló esta mañana? ¿Cómo fomentar el criterio profesional independiente de los y las profesionales del sistema sanitario, cada vez con menos tiempo para estudiar y cada vez más visitados y más visitadas por farmaindustria? Ahí hay una iniciativa a nivel estatal, que es la iniciativa de No Gracias, que ya conoceréis. Bueno, pues ahora os voy a contar como otra historia. Esta es la historia de la píldora poscoital. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo muy bueno para lo que nos contaba hoy Consuelo Miqueo. Es un ejemplo buenísimo para ver qué pasa con eso del modelo biomédico. Es el fracaso estrepitoso del modelo biomédico, el mayoritario. La píldora poscoital siempre existió. Era el método Yuzpe. Era utilizar la neoginona, varias pastillas, en una dosis suficiente, ¿verdad?, para inducir una regla y evitar la anidación de un huevo, si es que lo hubiera. Sin embargo, ese método Yuzpe pasó a la historia cuando en el año 2000 se comercializó la píldora poscoital en nombre de Norlevo o Postinor. En el año 2005, en Asturias, se toma una medida política en contra de un informe técnico elaborado por mí misma para poner a disposición en todos los equipos de atención primaria, en toda la atención primaria, la gratuidad de la píldora poscoital, para aumentar, decían en su justificación los políticos, la accesibilidad a la píldora poscoital y para disminuir la tasa de aborto. Fue inútil la revisión bibliográfica, donde ya veíamos que la píldora poscoital aumentaba la accesibilidad, pero no disminuía la tasa de aborto. En el año 2009 se hizo ya esto por una decisión política a más alto nivel, a nivel estatal, se hizo el acceso a la píldora poscoital libre, entre comillas, mirad lo que es la libertad, libre en farmacias, libre de todo tipo de seguimiento y apoyo para las mujeres, libre y en todos los lugares del país. Es curioso que en abril se apruebe la píldora poscoital en Estados Unidos. Bueno, no es curioso, siempre fuimos un poquito un reflejo. Las farmacias, decían a toda trapo los periódicos, venderán sin receta la píldora el día siguiente. Trinidad Jiménez decía, la píldora poscoital se seguirá usando de forma excepcional. Y Viviana Ido decía, la píldora poscoital es un anticonceptivo de emergencia, no uno más. Y Ezequiel Pérez Campos, el presidente de la Asociación Española de Contracepción, pues decía que el objetivo y lo que iba a ocurrir era la disminución del número de embarazos. Claro, colocó a este señor con sus promotores, la industria, ¿no?, al lado, ¿no? Y hablaba de que esto era una cuestión, es de derechos cívicos. Es decir, él se preocupaba por nuestros derechos cívicos. Pero claro, resulta que este señor, junto con los de la SEGO y los de la Agencia Española de Estudio de la Menopausia, son los mismos que niegan a las mujeres el derecho al aborto en la red pública de toda la vida.
y nos hablan de derechos cívicos. Los costes y las ganancias de esta decisión de si hacerla libre, de si hacerla gratuita. Bueno, pues yo en este sentido, en mis informes siempre procuro que el tema del dinero se vea y os animo a que lo hagáis. A ver, la píldora poscoital, le decía yo a mi director general, que era esos de los de la ISO y la calidad, le decía, tiene unos costes 30 veces superior al método Yuzpe y es 100 veces superior al preservativo. ¿Y cómo es que vamos a hacer gratuita la píldora poscoital cuando en Asturias no es gratuito el preservativo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que vamos a hacer gratuita la píldora poscoital si los otros métodos hormonales previos no son gratuitos? Claro, evidentemente ahí detrás había un negocio, ¿no? ¿Y cómo es que se pone este dinero ahí? Y nosotros mismos que trabajamos los temas de educación para la salud en la escuela, de educación afectivo-sexual, cada vez tenemos menos recursos. ¿Cómo colocamos el dinero ahí, en el último eslabón de la cadena, y no lo colocamos en la base? Esto fue lo que ocurrió con la evolución del uso de la píldora poscoital y la evolución del aborto en Asturias. Bueno, me parece, si vosotros lo veis bien, pues mirad. Primero, la tasa de aborto en Asturias nunca fue alta. La tasa de aborto en Asturias nunca fue un problema. La media era en torno a 10 casos por 1000 mujeres en edad fértil. Esa es una tasa media baja, porque hay países de nuestro entorno que están por encima de 20 y del 25 casos por 1000 mujeres. Es decir, no existía un problema. Bueno, es una forma de control de la maternidad que las mujeres tenemos que tener en nuestras manos para hacerlo, cuando tengamos que hacerlo, con garantías. No existía un problema. Segundo, esa tasa de aborto, tanto en el grupo que veis en azul, que son las adolescentes, como la línea que veis en fucsia, que son las mujeres de 20 a 44 años, se mantuvo estable, incluso con una tendencia al descenso, hasta el año 98. Y a partir de ahí empezó a repuntar. Entonces, en el año donde veis ahí, el año 2000, 2002 fue donde se comercializa la píldora poscoital, y esas rayitas que veis de azul son los kits gratuitos que se daban en el sistema sanitario. O sea que lo amarillo es lo que se vende por farmacia, ¿sí? Son las ventas por farmacia, y lo añadido en azul es lo que se daba gratuitamente en el sistema sanitario. Entonces, si nosotros miramos esa gráfica, simplemente podemos decir que efectivamente aumentó el uso de la píldora poscoital, aumentó, pero no disminuyó la tasa de aborto, como parecía ser que era el objetivo para promover con más afición la píldora poscoital. Entonces, claro, creo que es un ejemplo que efectivamente echa por tierra ese modelo biomédico de un problema, en este caso un supuesto problema, una pastilla. Pues no, pues resulta que no, porque resulta que en eso de las relaciones afectivo-sexuales existen más factores. Existen factores de tipo emocional, de tipo psicosocial y sobre todo de tipo relacional. En esa relación que se establece entre un chico y una chica, ¿hay relaciones de igualdad o hay relaciones de poder? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para definir nuestras políticas. Y eso es lo que ahora se llama género. Y en otros tiempos se llamaba defensa de los derechos de las mujeres o feminismo. Es lo mismo. Y si no tenemos las científicas, los científicos, no tenemos en cuenta esta perspectiva, nuestras políticas irán al fracaso porque no conseguirán los objetivos, igual que en el caso del infarto de miocardio. No conseguiremos los objetivos si al 50% de la población, las mujeres, no las tratamos adecuadamente porque tenemos sesgos de género. O sea que es una cuestión de justicia social, pero es una cuestión de que nuestros programas sean efectivos y consigan los objetivos. Bien.
Desgraciadamente, la bibliografía ya existía. Ya existían 2 revisiones, 2 metaanálisis, donde con datos de otros países se ponía de manifiesto que la píldora poscoital, el darla incluso, estos ejemplos son in advance, es decir, cuando la mujer se va de alta después de haber tenido un parto, yo te doy gratuitamente la píldora poscoital, te la doy in advance, antes de que la necesites. Incluso medidas de ese tipo que se adoptaron en el Reino Unido o en China no tuvieron éxito, porque se vieron solamente desde una perspectiva biomédica. Algunas preguntas. ¿Fue efectiva la píldora poscoital aisladamente? Es decir, un problema, una pastilla. ¿Dónde dejamos los aspectos psicosociales, emocionales y de poder? ¿En qué evidencia se basan las decisiones políticas? ¿Hacemos bien, trasladamos bien nuestras investigaciones a las esferas políticas? ¿O es que no quieren entenderlas? ¿Cómo pueden afectar estas medidas a la corresponsabilidad masculina? Si tú tomas la píldora poscoital, ¿para qué voy a hacer yo otra cosa? ¿Sirven realmente para empoderar a las chicas, a las mujeres, tomadas aisladamente? ¿Cómo puede afectar al uso del preservativo y, por tanto, a la transmisión de ITS? ¿Y cómo a otras medidas educativas? Si yo pongo el dinero ahí, no lo pongo en los programas en la escuela. ¿Quién gana y qué cosas? Bueno, y por último, para hacer una reflexión. ¿Sí? Bueno, me alegro de haber acertado, al menos en alguna medida. Pues sí, voy a hablar del tema de, bueno, no de la vacuna, fijaros bien, no de la vacuna, sino de la vacunación, de la decisión de vacunar en relación con el virus del papiloma humano. Cuando se nos planteó este tema ya por 2007, a través de la prensa, se generó como una epidemia. O sea, yo creo que las mujeres, poquitas habían oído hablar de eso del cáncer de cervix. ¿Cáncer de cervix? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Entonces le tenías que explicar, mira, es esto, pim, pam, pum. Porque los periódicos tenían que vender aquello que estaba investigado. Y además fueron muy inteligentes, porque unieron 2 palabras mágicas. 1, vacuna, la prevención por antonomasia, y 2, cáncer. Entonces, claro, eso era un éxito asegurado. Vamos a repasar un poquito los datos epidemiológicos. La magnitud del problema. Pues el cáncer de cervix, primero, tiene una frecuencia muy baja. Segundo, tiene una progresión muy lenta, entre 10 y 30 años para su progresión. Y tercero, tiene una prueba que lo hace susceptible de detección precoz y, por tanto, de un tratamiento totalmente exitoso. Mirad las cifras en Asturias. El cáncer de cervix ocupa el 9º lugar entre la incidencia y mortalidad por cáncer. Fijaros, el cáncer de mama son 186 casos de muertes y el de colon 114 y el de cervix 12. Es decir, una muerte al mes en un total de 6.200 muertes al año. Naturalmente, la primer causa en Asturias, la primer causa de muerte es la enfermedad cardiovascular en mujeres. O sea, que ni existe desde el punto de vista de salud pública, ni existe una epidemia, ni es un problema prioritario de salud. Estos datos que hablo de Asturias, seguro, se pueden generalizar a todo el Estado y también a Euskadi. Os animo a que los investiguéis. Además, la incidencia de cáncer de cervix está disminuyendo, miradla, está disminuyendo solo en ese periodo que tenemos en Asturias los datos del registro de cáncer, está disminuyendo mucho, en un 37%. O sea que tenemos buenas noticias. Y además, España se coloca dentro de Europa en el tercer país de más baja frecuencia. Claro, sí,
Hay países dentro de Europa incluso que tienen más alta frecuencia. Y además hay países fuera de Europa muy pobres, América Central, Caribe y África subsahariana, donde la frecuencia es muy alta. Claro, ahí hay desigualdad, pero la vacuna se vende en los países ricos, donde no es necesaria, y no se llega a los países pobres, donde sí podría ser interesante aplicarla. La tasa de mortalidad estandarizada en Europa por cáncer de cervix es una buena noticia, está bajando también. O sea que tampoco en ese sentido hay un motivo de preocupación, aunque sí tenemos que decir que en Portugal e Irlanda se está estancando. Lo digo por eso de los hombres de la troika. Mirándolo dices, ¿cómo Portugal e Irlanda? ¿Cómo es esto? A ver, es una broma. Pero claro, también en Europa hay países más pobres donde la mortalidad por cáncer de cervix está aumentando. Es decir, que hay desigualdades sociales, hay desigualdades políticas que hay que contemplar a la hora de tomar una decisión de este tipo. Como resumen, ni existía una epidemia, ni había una urgencia sanitaria, sin embargo, sí había una vacuna que vender. Vamos a repasar ahora los datos epidemiológicos de la infección por el HPV. El virus del papiloma humano, de las 100 cepas conocidas, solamente 17 tienen relación con el cáncer de cervix y de ellas solo 2 son de alto riesgo. Y ahora esto me gustaría que lo entendierais muy bien. Si yo contemplara a una cohorte de mujeres, de 10.000 mujeres, y le aplicara a esas 10.000 mujeres las probabilidades que tienen, primero, de tener una infección, segundo, de que esa infección se cronifique, tercero, de que una vez cronificada, esa infección se convierta en un cáncer, y cuarto, que además se muera por el cáncer. Fijaros los datos cómo van expresando una realidad. Si yo aplico la probabilidad de tener una infección que es de un 3%, las infecciones que tendría de VPH en esa población de 10.000 mujeres serían 300. Si a esas mujeres que alguna vez en su vida se infectan por el VPH, les aplico la probabilidad de que esa infección se cronifique, que es de un 10%, solamente 30 mujeres, en 30 mujeres se cronificaría la infección, pero en el 90%, la mujer que en algún momento de su vida tiene una infección por VPH, ella sola resuelve la infección y se queda con una inmunidad natural. De esas 30 mujeres cuya infección se cronifica, solo a lo largo de 10 o 30 años se dará un caso de cáncer de cuello por la cifra de incidencias de cada 10.000 mujeres. A cada 10.000 mujeres corresponde un caso de cáncer de cuello. Bien, y como solamente de las que tienen cáncer, solo una quinta o sexta parte finaliza en una muerte, en el resto el cáncer se resuelve, entonces necesitaríamos 55.000 mujeres para que se dé una muerte. En resumen, aunque después voy a matizar cosas, pero en resumen, yo necesitaría intervenir con la vacuna en 10.000 mujeres para supuestamente, porque no está demostrado, supuestamente evitar un caso de cáncer de cuello. Y necesitaría intervenir con la vacuna, vacunar a 55.000 mujeres para supuestamente evitar una muerte por cáncer de cervix. Esto es población general. Claro, si yo matizo las cosas, pues veo en ese asterisco que en grupos de mujeres de riesgo, como las mujeres prostituidas o las mujeres en cárceles, ahí hay una frecuencia de infección por HPV hasta del 40%.
ahí tenemos una población especial a la que tenemos que poner medidas especiales. Y efectivamente, donde tenéis los dos asteriscos, para que una infección se cronifique, hay factores como son la promiscuidad de hombres y mujeres, los anticonceptivos orales, el tabaquismo o la coinfección con otras infecciones que favorece esa cronificación, ¿vale? O sea que aunque hablo de población general, luego efectivamente hay factores de riesgo, hay poblaciones empobrecidas o poblaciones en situaciones especiales a las que tengo que mirar con otra mirada. Pero vosotros fijaros la tamaña intervención que tengo que hacer de vacunación, intervenir, como resumen, en 10.000 mujeres o en 50.000 para, subrayo, supuestamente evitar un cáncer de cervix o una muerte por cáncer de cervix. Las estrategias, es evidente, son dos. Uno, el preservativo, que protege de todas las infecciones de transmisión sexual, de todas, no solo la del VPH, y con la citología. Preservativo más citología, ordenada naturalmente, no anual, ordenada, luego vamos a ver el desorden. La citología que detecta todos los tumores, no solo los vacunables, los del VPH, que serían, en el mejor de los casos, un 44% del total. Pero si la vacuna me protege solo del 44% del total, ¿qué hago con el 56% restante? Les tengo que seguir haciendo la citología. Es decir, la vacuna no me exime de hacer la citología. Bien, y la vacuna no me eximiría de usar el preservativo, porque hay más infecciones de transmisión sexual, además de la del VPH. Y la otra es la de la vacunación masiva de las mujeres. Vamos a ver qué pasa con la citología. Vamos a ver la calidad, la eficiencia y la equidad. Estos son los datos de Asturias. Mirad, en esta gráfica, el primer porcentaje que aparece a la izquierda, o sea, primero, son las mujeres de mayores de 64 años, las que están en color más oscuro en la parte superior de cada columna, y las mujeres más jóvenes de 30 a 64, que son las que están en la parte de abajo y en color azul, ¿sí? Entonces, cuando a esas mujeres les preguntamos, aquí, les preguntamos en la encuesta de salud si alguna vez se han realizado una mamografía, resulta que el 58% de las mujeres mayores nos dicen que nunca. Y solamente el 14% de las mujeres entre 30 y 64 años nos dicen que nunca. Pero fijaros, un 58% de las mujeres mayores nunca se han hecho una citología. ¿Lo dije bien? Mamografía. Citología. ¿Bien? Cuando analizamos los casos registrados en el registro de cáncer, nos encontramos con esta distribución. Nos encontramos que en las mujeres más jóvenes, en un año determinado, se registran 42 casos simplemente porque es más población. Hay más casos porque es más población, ¿sí? Y en las mujeres mayores, de 64 años más, se registran 23 casos. Pero lo que quiero llamar la atención es qué ocurre con esos cánceres de cervix registrados. Pues ocurre que de los 42 casos registrados en mujeres más jóvenes, solamente 2 producen mortalidad. Solo hay 2 muertes en mujeres más jóvenes de 64 años. Sin embargo, en los 23 casos de mujeres de mayor de 64 años, se mueren 10. Es decir, la letalidad es la probabilidad de morirte por una enfermedad cuando la tienes, ¿verdad? La letalidad en las mujeres mayores, donde hay más proporción de mujeres que nunca se han hecho una citología, es 9 veces superior a la letalidad en mujeres
que utilizan ese método de detección precoz, porque ahí está, como en el tema del infarto, lo precoz. Si las mujeres llegan más tarde, las mujeres se mueren más. Si las mujeres no se hacen citología, la detección precoz, la detección está hecha en estadios más avanzados y, por tanto, la letalidad es mayor. Si se pusieran los recursos necesarios para corregir esta inequidad no solo de edad, porque probablemente aquellas mujeres de 64 y más que no se hicieron nunca una citología, sean además las de menor nivel cultural y las más pobres. Si se corrigiera esta inequidad, solamente de esos 10 casos de muertes se habrían producido una, si tuvieran la misma letalidad que las mujeres jóvenes. Es decir, que si nosotros hacemos un sistema sanitario más eficiente, mejoraríamos nuestros resultados y además corregiríamos la inequidad. Los interrogantes de la vacuna. Pues el año pasado, que era 2012, mi director general me pidió una revisión del tema de la vacuna porque se iba a discutir en el ministerio. Entonces me puse francamente contenta, dije, ¡qué bien, por fin! Y luego me dijo, no, mira, es que lo que se va a discutir es realmente la edad en que se pone a las chicas y ver de ampliarla a los chicos. Entonces, los interrogantes sobre la vacuna son los mismos que eran al principio. No puede decirse, es mentiroso decir que previene el cáncer de cervix porque todavía no pasó el suficiente tiempo para demostrarlo. Se supone, pero no está demostrado. Previene la infección 6 años, que es lo que está investigado. ¿Y luego? ¿Se pierde la inmunidad? ¿Hay que volver a revacunar? No lo sabemos. El Gardasil, que es la que se usa en nuestro país, no ha sido investigada su efectividad en niñas. Hay más de 100 tipos y solo 15 son cancerígenos. Y esos, los que hay en nuestro territorio, en nuestra población, solo prevendría el 44% de los casos, como dije antes. Seguiríamos necesitando la citología. No sabemos qué va a ocurrir con los nichos ecológicos. No sabemos ese espacio que deja ese virus con la vacuna, si va a ser ocupado o no por otro virus, como ocurrió con la vacuna del neumococo. ¿Qué ocurrirá con los programas de cribado? O sea, si la vacuna fuera efectiva y se produjeran menos casos de cáncer de mama, podrían decirnos, es que los programas de cribado ya no son eficientes, porque, oye, tengo que cribar a un montón de mujeres para ahora detectar la tercera parte solo de los cánceres de mama. Es decir, abre un interrogante muy preocupante. Y otros interrogantes que no tienen menos importancia. La falsa seguridad que puede dar a las mujeres vacunadas. No, yo estoy vacunada. ¿Para qué me voy a proteger de las relaciones coitales? La presión sobre las chicas, sobre las mujeres. Bueno, pero si tú estás vacunada, ¿para qué voy a usar yo el preservativo? Esta presión existe, está documentada en estudios focales. Se pone en riesgo la cobertura del cribado periódico. Yo puedo ser mujer y decir, bueno, levanto la alerta sobre la citología, porque, oye, ya estoy vacunada. Y luego, lo que se nos puede olvidar, que es los efectos adversos de la vacunación masiva. Una cosa es la investigación en laboratorio y otras cosas son los efectos adversos aplicados a miles y millones de niñas de 13 años. Yo creo que este tema económico es muy importante. Mirad, para prevenir, según los datos que os fui planteando, para prevenir un caso de cáncer de cervix, vacunando a 10.000 niñas hay que poner en juego 5 millones de euros. Y la industria farmacéutica se los embolsa, porque lo que nosotros gastamos, alguien lo gana. Y para prevenir, teóricamente, una muerte, hay que poner en juego 25 millones, sí, como que me cuesta leerlo, 25 millones de euros. Esto es simplemente aplicando las cifras de incidencia, de cronificación y de probabilidad de tener un cáncer que tenemos a disposición todo el mundo. Los planes del nuevo gobierno, lo que os contaba de lo que había hecho de la revisión el año pasado, ¿no? Pues mirad, las 4 campañas que hubo de vacunación de 2008 a 2012 se habrían vacunado a 200.000 chicas en todo el Estado y se habrían gastado más de 200 millones de euros, solo en la vacunita,
porque después es más asociado con el trabajo del sistema sanitario. ¿Son los chicos el próximo objetivo de farmaindustria? Lo son, no lo dudéis, lo son. Pero la primera medida para empezar fue colocarnos la vacuna a las chicas. Ahí también hay un sesgo de género, me pregunto. Diana Harper, investigadora de la vacuna, y hoy día una de sus mayores críticas, finalmente en 2007 ya dijo que vacunar a las niñas de 11 años, de 11 a 13, era el mayor experimento de salud pública, porque en realidad en las cohortes de investigación las niñas eran de 15 años y más. Fue en este caso el único caso por ahora conocido en que los profesionales de salud pública, y no solo de salud pública, nos movilizamos para pedir al Ministerio una moratoria que no hemos conseguido. Pero hubo una gran conciencia profesional para decir realmente qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con tantos interrogantes? Tomar esta medida que además, insisto, es innecesaria. En contraposición, lo que tenemos que hacer y lo que hay que exigir es promover el uso del preservativo y declararlo gratuito con un real decreto, si es necesario. Y reforzar las acciones de educación para la salud en la escuela y declararlas, por favor, obligatorias, que parecemos todavía un país de hace 60 años. Y para acabar, con el mismo título, tan atrevido, que investigar cómo y para qué. Pues investigar según las necesidades reales de la población y no lo que nos venga marcado desde otros intereses espúreos que no tienen que ver con lo que la población necesita. Investigar para mejorar y cambiar las cosas, naturalmente, quienes estamos aquí, no para que acabe nuestra investigación simplemente en una revista, aunque eso también tenemos que hacerlo para influir, para visibilizar. Investigar superando el modelo biomédico e incorporar una mirada biopsicosocial y la metodología apropiada, no solo la cuantitativa, también la cualitativa. Investigar teniendo en cuenta las diferencias y las desigualdades entre mujeres y hombres, pero también entre clases sociales y también entre personas de diferentes etnias y países. Investigar para contribuir a la justicia social y, por tanto, a la salud de la población, porque mirar realmente la variable, el factor que más impacto tiene en la salud es la justicia social. Gracias. Gracias, Carmen, tomando prestadas tus palabras, una atrevida presentación, que en el fondo es un alegato estupendo para la educación, para la salud individual y la salud pública. Yo quiero pedir a Aurora Urbano y, ¿dónde están? Y Elizabeth Arostegui que se sumen a la mesa y así poder dar inicio al coloquio. Veo ya manos levantadas, estupendo. Lo mismo de antes, recordaros que os presentéis, por favor, antes de realizar la pregunta o comentario. Hola de nuevo a todos. A mí me pareció muy interesante lo de la vacuna contra el papilomavirus, porque me hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Siempre, cómo estamos vendiendo los servicios. El papilomavirus también está implicado en el cáncer de garganta, tanto en hombres como mujeres, por sexo oral. También está implicado en el cáncer de ano, en el cáncer de pene. Entonces, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Vender una falsa seguridad y que la gente entienda que porque está vacunada no se va a producir las transmisiones a ese nivel. ¿Qué nivel de riesgo implica en cada uno de esos cánceres? O sea, ¿nos van a vender la moto? Fijo. Bueno, yo dar las gracias, de verdad que he disfrutado muchísimo. La doctora Mosquera, bueno, ha sido disfrutar de su intervención, de esas ideas tan claras y de poner cada cosa en su sitio. Y desde luego, pues recalcar
que las mujeres somos rehenes de una especialización médica, que incluso las feministas norteamericanas llegaron a declarar enemigo público número 1 al Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos como un gran riesgo y peligro para las mujeres. Y claro, la gente que ya tenemos muchos trienios en la sanidad pública, hemos pasado y hemos visto cómo se recomendaba en la privada la citología anual, hasta que empezamos en la pública a hacer cada 3 años y demostrar que no hacía falta más. Hemos visto cómo en un sector de población que ya se había acostumbrado por el tema de que en la pública no se aseguraba el control de técnicas ginecológicas o reproductivas, no iban a dejar escapar a ese grupo ahí cautivo con la menopausia. Entonces inventaron lo de la terapia hormonal para así seguir teniendo unas rehenes y una clientela fija, ¿no? Quizá un elemento de que en España sea menor porcentaje de utilización el que tenemos un sistema público, estamos a riesgo de perder un sistema público y universal que nos asegura de verdad un tratamiento adecuado, o que los profesionales y las profesionales, bueno, les pagan congresos y viajes, pero bueno, la ganancia es menor que en la privada, ¿no? Entonces, es así, somos rehenes. Planteaba la doctora Mosquera, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Yo creo que hay suficiente costumbre organizativa en movimientos de mujeres. Bueno, me ha encantado oírle la palabra feminismo, porque creo que tenemos que empezar ya otra vez a reivindicarla y a ponerla encima de la mesa, ¿verdad? Y invitar a los grupos de mujeres a que se incorporen a esa modalidad de paciente activo, a controlar los servicios de salud dirigidos a nosotras, ¿no? O sea, vamos, de verdad, ¿cómo controlamos los servicios que están dirigidos y que respondan a todas estas variables? Así que, pues, de verdad, muchísimas gracias por esa claridad en la exposición de los riesgos y esa diferencia entre una atención a la salud o una atención mercantilizada a nosotras, a este sector de población, ¿no? Y luego, en relación a la exposición anterior de salud mental, la diferencia que había de hombres y mujeres y esa caída de los hombres, mi pregunta es si tiene que ver con esa caída del consumo de heroína que se produce del 94 al 2011, esa caída tan baja, ¿no?, en el tema de adicciones. Y a mí sí me preocupa, que igual sería interesante, que igual seguro que lo habéis hecho y lo podemos luego analizar en el estudio, la diferencia que hay en cuanto al consumo de psicofármacos de hombres y mujeres. Porque la verdad que cuando hemos hecho algunos trabajos con grupos de mujeres que llevaban 10 años de consumo de psicofármacos con una patología mental leve, veíamos que detrás de ahí había lo que ya habéis expuesto, ¿no? Muchas veces situaciones de violencia de género, abusos sexuales, es decir, esa patología, lo mismo que cuando vemos que hay estudios de ludopatías de mujeres ludópatas, el 70% hay estudios de unas compañeras estupendas guipuzcoanas que dicen que son víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias para Emakunde por el disfrute de esta mañana. Yo quería completar 2 cositas en el tema del VPH. El año pasado, en el Instituto Carlos III, nos explicaron que un informe técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias era negativo en cuanto a poner el VPH en salud pública. O sea, que tienen un informe técnico a nivel nacional previo a... Bueno, o sea, eso es evidente. Pero como trabajo mucho con Médicos Sin Fronteras, tengo que hacer una pequeña... el ITS, claro, la ITS del papiloma humano tiene una diferencia con los demás, que se ve la verruga. Entonces, el problema, cuando se pensaba en el hemisferio sur, instaurar la vacuna del VPH es muy peligroso a nivel de salud pública, a nivel de colectivos, porque como el papiloma puede ir con otras patologías como sífilis o como gonorrea o VIH, pues el problema es que ese era el que se veía. Entonces el preservativo se utiliza más, por eso que es muy problemático. Antes de decidir dónde hay mucha prevalencia, todavía ahí también hay que hacer un estudio exhaustivo a nivel de salud pública. Gracias.
Bueno, yo voy a presentarme porque si no la pregunta igual no tiene sentido. El motivo por el que he venido a esta jornada es profesional, pero quiero hablar como mujer y como madre, ¿vale? Porque yo sí me he visto, que creo que no lo has comentado y también es importante, en la tesitura de decidir si ponía o no la vacuna a mi hija en el momento en el que me estaban diciendo que tenía que ser antes de mantener las primeras relaciones sexuales. Con lo cual tampoco tenía tiempo para decidir. Pero bueno, independientemente de la decisión, pero que sí, que encima no afectaba a mí, sino a mi hija, independientemente de la decisión, lo que me parece muy importante es retomar un tema que planteabas al principio y que tiene mucho que ver con la sensibilización para las personas que no tenemos nada que ver con el ámbito médico. Porque al final la información que podemos tener fundamentalmente es por medios de comunicación o por un médico o una médica en concreto, que puede tener sus decisiones, muy éticas o muy comerciales, pero que al final, al faltarnos otro tipo de información, nos ponen unas tesituras que desde el punto de vista de la igualdad nos generan absoluta desigualdad y absoluta falta de información. Bueno, espero que haya, insisto, respuestas entre vosotros, pero ahí se ha señalado un punto que yo tenía apuntado aquí. Claro, no espero que haya nadie de farmaindustria y si lo estás, callado. Pero ha salido la cuestión de los medios de comunicación. Y este es otro debate, porque efectivamente necesitamos aumentar el nivel de educación en materia de salud individual y pública, pero también necesitamos, me da la sensación, es una opinión personal, educar, no sé si se puede, a los medios de comunicación, porque la responsabilidad que tienen es enormemente grande y no sé si compartís esta visión de ahí hay un enorme trabajo que hacer también, no solo digamos en las esferas de salud comunitaria, pública, local, en la relación paciente profesional sanitario, ¿no? Sino en general con los medios de comunicación. Hola, buenas. Soy yo, Suyano. Voy a hacer un comentario en relación no a lo que estoy haciendo ahora, sino a algo que tuve que hacer hace 4 o 5 años y que me tocó leer bastantes documentos de los que tú producías, Carmen, y tiene que ver con los cribados poblacionales, con el VPH, con el cáncer de cervix, con la píldora poscoital. En ese momento a mí me tocaba trabajar como técnico de planificación del Departamento de Sanidad en esos años. Y lo que sí quiero poner encima de la mesa es algo que tú dejas un poco en tus comentarios, que es la gran responsabilidad de las mujeres en general cuando presionamos a las instituciones públicas a tomar algunas decisiones que técnicamente seguro que no son del todo correctas. En ese momento, cuando se tiene que decidir sobre vacuna sí, vacuna no, gastar dinero público en vacunación sí, vacunación no, te puedo decir por experiencia de primera mano que las presiones sobre la parte que estaba por encima mío, que era una parte de decisión política, bueno, pues venían en cierta medida del Parlamento, de la opinión pública, de los medios de comunicación, las presiones sobre la píldora del día después, que también me tocó echar un vistazo y analizar un poco la evidencia que está encima de la mesa, venían en muchos casos otra vez del Parlamento, de la opinión pública, de grupos de mujeres en general o de población igual no del todo muy bien informada en este sentido. Y se te ha olvidado otro tema también muy polémico en tus documentos, que es el tema del cribado de cáncer de mama, que igual es porque no había tiempo, pero efectivamente en ese momento cuando desde la sociedad se presiona a las decisiones, a los decisores de sanidad, de los sistemas sanitarios en ese sentido, a veces creo que hay que reflexionar un poco, y eso nos toca a todas, podría decir, ya que estoy en este foro, antes de llevar esos límites de presión a obligar a unas decisiones probablemente en contra de unas informaciones o de unos documentos técnicos como los que tú pudieras hacer en su momento que no las apoyan del todo, ¿no? Entonces simplemente es una reflexión para todos. Hoy es el día que también y seguramente volverá a salir el tema del cribado de cáncer de mama en el Parlamento, volverá a salir el tema de la vacuna a los niños sí no en el Parlamento, volverá a salir otra serie de
cuestiones que llegan desde la población hasta las instituciones y que a veces dificultan, bueno, pues esa toma de decisiones bien informadas o bien o más o menos reflexivas, ¿no? Y gracias por tu exposición. Opa, Egunon, soy Arantxa, trabajo en Metro y no pertenezco a nada de salud. Llevo en Metro en un grupo de trabajo para la igualdad y para la conciliación que ha evolucionado desde hace ya 10 años que se formó, heredero también de Emakunde, una persona muy importante que trabajó para Metro, trabajó en él y luego ya las nuevas generaciones de la empresa pues lo ha ido un poco evolucionando, ¿no? Yo, como no pertenezco a este mundo, pues bueno, estoy alucinada completamente porque siempre hemos pensado, bueno, yo pienso que siempre hemos pensado que lo público era lo independiente, ¿no? Que lo privado era lo que tenía más manipulación, pues por la prensa, por las farmacéuticas, etcétera, ¿no? Por el pediatra de mis hijas ya veo que también he espabilado bastante a la hora de recetarme o de recomendarme ciertas marcas, ¿no? Siempre nos hemos planteado por qué esas marcas y no otras. Entonces ya he visto también que tan independiente no es la sanidad pública, ¿no? Pero en esto sí que veo que cuando afecta tantísimo a la salud y sobre todo a la salud de niñas tan pequeñas, pues entonces sí que veo que la independencia del profesional es fundamental. Entonces no es la independencia de la entidad pública o de la sanidad pública, sino la independencia de la persona. Entonces, claro, ahí es súper importante que no se traslade la independencia al global, sino que cada uno sepa, cada profesional sepa cuándo tiene que poner su independencia por encima de todo. Entonces, bueno, para eso que se reúna la gente y que por supuesto vaya en contra de ciertas cosas que se venga o que se quieran aprobar por encima, ¿no? Y luego veo otro factor, bueno, en todo esto veo muchas interrelaciones, ¿no? El tema de los modelos sociales, el modelo que nos ha intentado meter, el famoso modelo del hombre, que hemos intentado cogerlo porque pensábamos que era el mejor, estamos viendo que no es el mejor, pero para nada, además. Entonces, lo que sí veo que la única salida, pienso yo, en la que podríamos un poquito meternos a saco es en la educación. En la educación y en pensar realmente cuáles son los objetivos que queremos seguir. O sea, qué modelo mental queremos realmente tener. Nuestro propio modelo, aprender del modelo que hasta ahora nos hemos tenido que tragar, ver los fallos de ese modelo y sobre todo trabajar en conjunto. Yo veo que la solución de todo, por lo que veo, es trabajar en conjunto y sobre todo una educación en libertad y educar en las escuelas, en los institutos, pero fundamental. Pero bueno, con un modelo nuevo, no el modelo de restricciones que había antes, etcétera, etcétera. Nada más. Y felicidades porque me ha encantado, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí. Hola, soy Ainhoa Perea, técnica de igualdad en el Departamento de Salud. Y bueno, me gustaría comentar que en el cuarto plan de igualdad y en el quinto plan de Emakunde, que bueno, es para toda la comunidad autónoma, aparece como estrategia de igualdad la protección en cuanto al cáncer de cervix en las mujeres. Me gustaría saber si en el sexto plan también va a aparecer o vamos a hacer lo posible para quitar esa acción, estrategia o como se quiera llamar, porque luego eso lleva a que el Departamento de Salud tenga pues ahora mismo una partida enorme asignada a vacunar a toda la población femenina pues de unos 13 años. No está la directora de la que tiene que ver. A ver. ¿Quiere alguien contestar? Sí, a mí me gustaría, perdona Celina por la tardanza en responder a las dos preguntas que has comentado con respecto al estudio sobre la bajada de las altas en el consumo de alcohol y sobre la poca presencia de la población femenina en las altas de consumo de
benzodiazepinas. Realmente las altas por consumo de benzodiazepinas de las mujeres eran prácticamente inapreciables, por eso no aparecen. Eso no quiere decir que las mujeres no consuman benzodiazepinas, hipnópticos, efectivamente. También has comentado la bajada, el significado o con qué podía tener que ver la bajada en las altas por el consumo de alcohol de los hombres. O por lo menos ahí te ha llamado la atención esta bajada, ¿no? En las altas, la bajada de las altas en el consumo de alcohol de los hombres. Realmente aparecían así los datos. No sabemos si realmente a partir de ahora, con la cuestión y toda la crisis económica. Era de todas, pero en principio, como la mayoría. Sí. La bajada. Los gráficos eran muy similares porque prácticamente la mayoría de las altas por consumo de sustancias se producen por consumo de alcohol. Por eso las gráficas eran prácticamente idénticas, ¿no? Y decirte que los datos estaban así. Supongo que puede haber hipótesis explicativas, pero que habría que contrastarlas con nuevas investigaciones. Por ejemplo. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Me llamo Nerea Muñoz Duren, trabajo en epidemiología aquí en Vizcaya. Y bueno, la verdad es que no pensaba ni intervenir porque no me parecía el foro de debate ¿no? Pero quisiera decir primero, la exposición que has hecho me ha parecido brillante. Y bueno, yo estoy contigo en que la apuesta fundamental tiene que seguir ir hacia promoción de la salud, uso del preservativo, que es lo mejor de lo mejor, lo FETEN, pero unas medidas no quitan las otras. Y lo que sí quisiera es dejar constancia en cuanto a lo que nos has presentado del virus de papiloma, es que en la opinión tuya es una opinión científica y estudiada y una opinión de epidemióloga, pero que no es universal. Y lo quería decir aquí porque aquí estamos muchos no sanitarios, no epidemiólogos. Entonces, lo que también quería dejar en claro es que las decisiones en materia de política sanitaria que se toman en el País Vasco, como en casi todas partes, tienen dos componentes. Un componente de información científico-técnica y un componente de oportunidad política. Y que en este país hay gente que opinan u opinamos, y ahora estoy un poco desconectada del tema, de forma un poco distinta a lo que se ha presentado aquí del virus del papiloma. Es decir, lo que quisiera dejar en claro, aparte de que podamos estar de acuerdo en casi todo y discrepar en algunas cosas, es que las opiniones que se toman a nivel científico y los científicos vascos lo que opinan no están comprados o vendidos a farmaindustria. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Eso en cuanto a la segunda exposición, y que quería dejar eso en claro. Y luego, respecto a la primera presentación, lo que sí me parece y que os sugeriría, si me lo permitís, es que los datos que presentáis son datos de lo que llamamos morbilidad proporcional. Y yo creo que para hablar de factores de protección y factores de riesgo hay que tener un denominador poblacional. Entonces, si decimos, por ejemplo, que tal enfermedad o tal proceso mental es más frecuente entre las mujeres más mayores que entre los hombres, y hacemos un porcentaje, tienes que tener el denominador, porque probablemente el número de mujeres en ese rango de edad y el de hombres en ese rango de edad sean distintos. Con lo cual yo creo que para hablar de que cualquier factor puede ser más o menos frecuente o más o menos importante en un grupo de género o etario, lo que quieras, tienes que tener un denominador poblacional para decirlo. Sin más. Hola, soy Nuria otra vez. Siento si le pongo en un compromiso, pero como usted está hablando de pastillitas mágicas y de decisiones informadas, pues me ha venido a la mente un tema que en mi círculo de amistades y familiar está últimamente, por desgracia, de actualidad. Tengo amigas y primas que por desgracia han sufrido abortos naturales y cuando han ido al sistema de salud pública les han ofrecido una pastillita mágica
para no tenerles que hacer un legrado. Se supone que con esa pastillita les evitaban el legrado. Después de estar 3 semanas reglando, les han tenido que hacer el legrado también. Entonces, no sé si usted ha oído hablar de esa pastilla o alguien de las que están en la sala. Hay una guía de la Organización Mundial de la Salud del 2012 que habla sobre el aborto farmacológico con mifepristona y misoprostol. Y creo que está traducida al español. Es mejor que te lo leas. Que finalmente no deja de ser el activo químico que la píldora poscoital. La misma. O sea, hay diferentes activos químicos, uno de ellos es ese. O sea, que es utilizar la píldora poscoital igual. Sí. Bueno, yo quería comentar sobre algunas cosas interesantes que planteasteis, lo de aquella compañera, ¿no? Como madre, ¿no? Y la dificultad de la toma de decisiones. A ver, yo creo que estoy con la compañera en que dentro de incluso de los perfiles profesionales, ¿no? En este caso de epidemiología y salud pública, pues naturalmente no hay una unanimidad, ¿no? Hay además, yo creo que diferentes miradas y enfoques, formas de ver las cosas, ¿no? Pero bien, sabiendo que no hay una unanimidad, yo creo que es importante que la población conozca la disensión, conozca esas otras formas de analizar la realidad con otras miradas, incluso a veces otros datos u otras aportaciones que nos hace defender una posición crítica en contra de la decisión oficial tomada, ¿no? Entonces yo creo que la opinión pública tiene que conocer todo. Voy a poner un ejemplo. En mi consejería, cuando se discutió el tema de la vacuna del VPH, no fui invitada. Solamente fue invitado el epidemiólogo de vacunas. Entonces, claro, quiero decir, cuando no hay participación y transparencia, ni siquiera en los niveles internos, claro, como que da un poquito de preocupación, ¿no? Yo creo, voy a poner un ejemplo que conecta otra vez, las veces que te nombro, Elena, que conecta otra vez con el tema de la cardiopatía isquémica, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres, con grupos de mujeres. Es con quien más trabajo en realidad, ¿no? Porque trabajo en promoción de la salud y aprendo muchísimo. Porque claro, lo que yo investigo en un despacho, tengo la capacidad de contrastarlo con las mujeres, ¿no? Y entonces cuando trabajamos el tema de la cardiopatía isquémica, yo la primera pregunta que les hago es ¿cuáles creéis que son o cuáles sentís que son los principales problemas de salud de las mujeres? Y esto conecta con lo que planteó este chico de esta parte de aquí, ¿no? Entonces lo que contestan es que los fundamentales, lo que produce morbilidad y mortalidad, pues son el cáncer de mama, pronuncian el cáncer de colon, pronuncian la diabetes y no pronuncian el infarto ni la enfermedad cardiovascular, sí pronuncian el ictus. Entonces, yo creo que ese es un reflejo de lo que el sistema sanitario transmite. Entonces, en ese sentido, no estoy muy de acuerdo cuando dices que a veces las decisiones políticas están tomadas por la presión que viene por la presión que viene de la ciudadanía. Pues yo creo que la opinión de la ciudadanía, nos guste o no, quienes contribuimos a generar esa opinión ciudadana somos los profesionales de la sanidad en primer lugar, y nos corresponde llevar esta responsabilidad. Nos corresponde, lo siento, quizás soy muy dura, pero yo lo veo así. O sea, cuando una mujer no ve que ella es susceptible de padecer un infarto, ¿quién tengo que pensar? ¿Quiénes tenemos que corregir?
¿Quiénes tenemos que revisar la bibliografía? ¿Quiénes tenemos que decir, ¿cómo es esto? O sea, yo a esa mujer no le pregunto los factores psicosociales que está viviendo en este momento. Por ejemplo, en el tema del infarto, si veis en los protocolos clásicos, por lo que se pregunta es por el tabaquismo, por el famoso colesterol, al que le tengo muchas ganas, por la hipertensión y por la diabetes, si acaso. Pero ¿y qué pasa con los factores psicosociales? Ahí está la bibliografía, poquita, tiene que haber más. Pero ¿qué pasa con los factores psicosociales y su relación con el infarto? Entonces yo creo que sí, la población cree que más que en cuanto hablamos de sistema sanitario, cree, desgraciadamente, que más siempre es mejor. Yo creo que estamos equivocados, pero creo que la responsabilidad nos corresponde. Fuimos el sistema sanitario quienes le vendimos a la población que más siempre es mejor y sobre todo cuando es prevención. Y eso lo tenemos que criticar. Cuando tenga espacio, pues me encantaría hablar del cribado de cáncer de mama, por ejemplo. Gracias. Consuelo. Bueno, estoy muy impresionada e interesada. Ha sido una sesión magnífica y quiero llamar la atención sobre otro aspecto, el método de trabajo, porque en los consejos para la investigación creo que tenemos que cuestionarnos el valor que tienen las fuentes de información que tenemos, las fuentes epidemiológicas o las del propio sistema de salud, y también la metodología, las posibilidades y limitaciones que tienen los métodos cuantitativos. Me ha gustado mucho esta mesa porque en ambos casos se han utilizado los métodos cuantitativos, epidemiológicos fundamentalmente, solo que con un uso muy distinto. A mí me parece que en el segundo caso, en el de Carmen Mosquera, nos ha dado una lección extraordinaria, a mí me parece, del buen uso de las fuentes propias y las fuentes de otros países, las fuentes ajenas, lo que se puede aprender leyendo trabajos de otras investigaciones, sin haber invertido dinero en ellas, también en algún caso. Y en el primer caso es un ejemplo de la insuficiencia natural de los datos cuantitativos, que o nos obligan, nos llevan a hacer un trabajo inmenso y los resultados no sé si son los mejores. A mí me parece que la investigación cualitativa, no la cuantitativa, es la clave para muchos de los problemas que se han abordado. Por ejemplo, pues el de la salud mental o esta. Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas sanitarios, los organismos... En mi facultad, por ejemplo, está prohibido enseñar metodología cualitativa en los másteres de iniciación a la investigación. Yo llevo una pelea muy grande. No lo entienden. El predominio de la matemática, de la estadística, es tan poderosa como la de la industria farmacéutica. No hay confianza en el valor epistemológico, en el valor como fundamento de conocimiento de la información subjetiva, singular, personal, de su experiencia que proporciona a la población. Hay un miedo a lo singular que, salvo en genética, salvo en genética, no se acepta. O sea que a mí me parece, bueno, no, podríamos desarrollarlo mucho rato, pero como metodóloga que he trabajado, hay que llamar la atención sobre la insuficiencia de los... Por ejemplo, es impresionante que en el caso que habéis estudiado, la investigación, que a mí me parece muy interesante, la que habéis hecho con salud mental, o sea, una población de 80.000 registros analizados. De esos 80.000 registros, aplicando el CIE-10, que muchos países ya han decidido no usar el CIE-10 como sistema de clasificación y de codificación de los diagnósticos, sino que con el CIE-9 ya es suficiente, y muchos están preconizando el uso del BONCA, que es muchísimo más sensible. Resulta que esos 80.000 individuos estaban caracterizados en 1.238 categorías diagnósticas. Nadie puede trabajar con tanta información. Hemos creado una sociedad tan desarrollada que nos está matando. Tenemos tanta información que la propia información
nos destruye nuestra capacidad de generar conocimiento, que es distinto que la información. Entonces, es una sociedad tan de información que está anulando el conocimiento. Si trabajamos con 1.238 categorías y ellas no han podido gestionar ni ellas ni el mejor sistema informático, bueno, los del genoma quizá, han reducido eso a 97 grupos diagnósticos y de estos 97, de verdad, nosotros, este público muy experto como es este, solamente hemos podido asimilar los conocimientos relativos a 10 categorías diagnósticas y aún a mí me sobraban 3. Y yo no soy una persona inteligente y bien formada. O sea que con 7 categorías o con 4 era suficiente, porque tenemos unos sistemas de información que son capaces de categorizar las enfermedades a nuestros pacientes. Es como si todo lo que supiéramos de la población española la categorizáramos por los pueblos. Y todo, o sea, no se puede hablar de nadie ni de nada si no fuera por cada uno de su pueblo. Entonces, claro, 238 lugares y ¿entendéis lo que quiero decir? Babel no lo veo muy lejos de nuestra situación. Nada más. Hola. Yo soy Raquel Raposo de Maconde. Bueno, en primer lugar agradeceros la mañana que nos estáis haciendo pasar con estas intervenciones tan interesantes. Contestarle un poco a Ainhoa con respecto al sexto plan, que no he entendido muy bien si hacía alusión a lo que es el plan de igualdad en general o a la concreción que luego hace el Departamento de Sanidad o Salud en particular con respecto a ese plan. En el quinto plan, las cuestiones de salud básicamente se incorporaron en el eje de empoderamiento y prácticamente las acciones no, era un plan con objetivos y los objetivos fundamentales iban dirigidos al empoderamiento de las mujeres y se hacía especial hincapié en objetivos donde se plasmara la necesidad de que aumentaran el número de mujeres que tomaran decisiones informadas con respecto a la salud y a otros ámbitos también. En el sexto plan se quiere seguir haciendo incidencia en que sean los mismos ejes, en que se modifiquen en todo caso los objetivos, pero después son los propios departamentos quienes tienen que establecer las estrategias. No son en los planes de igualdad donde aparece la estrategia concreta para cómo hacer, para cómo conseguir los objetivos que aparecen en el plan. Y no creo recordar que, al menos en el quinto plan, hubiera nada relacionado con porque había en el cuarto plan aumento de la detección precoz del cáncer de cervix, pero para nada la estrategia concreta que había que llevar a cabo para hacer esa detección precoz y los métodos de cribado que no se plasman en los planes de igualdad. Y en este tampoco. Es decir, que no se va a descender al nivel de acciones, sino al nivel de objetivos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Vamos. Yo lo único señalar que es, como bien ha señalado Raquel, en cualquier caso estamos en proceso de borrador en lo que es la elaboración del sexto plan y a partir de septiembre entiendo que hay una exposición pública de ese plan y al que se pueden hacer aportaciones y alegaciones, con lo cual los invito a todas y a todos a participar en hacer esas aportaciones porque sin duda hará que ese plan sea mucho más rico y mucho más completo. Y bueno, no quería desaprovechar esta ocasión para agradecer pues a todas las ponentes, a la moderadora, a María, porque de verdad pues ha sido agradable y bueno, insistir en que para quienes no procedemos del ámbito sanitario la jornada de hoy ha sido yo diría que muy enriquecedora y vamos bueno pues con la conclusión de que efectivamente hay que incluir esa mirada de género en el ámbito sanitario y bueno pues tenemos muchos ámbitos en los que reflexionar, ¿no? Eskerrik asko guztioi. Bueno, Izaskun, pues me has dado la oportunidad perfecta. Yo creo que es el mejor final para la jornada, efectivamente recordando que hay muchos frentes, hay mucho campo y necesidad de investigación, hay mucha necesidad de educación, así que vayamos todos con la idea, y todas, se me olvida,
que tenemos que hacer también nuestro esfuerzo individual para aumentar esta mirada de género en todos los campos. Y desde luego, desde el Departamento de Salud, por la parte que nos corresponde, recordaros que obviamente se trabaja no solo desde el punto de vista de salud pública, sino en general, ¿no? de personas trabajando con las personas y para las personas, ¿eh? Así que hombres y mujeres. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias otra vez a Emakunde por la organización de la jornada y por hacernos realmente disfrutar de la mañana. Gracias.